Eso te iba a preguntar, me imagino que en tu consulta has recibido gente como que, mierda, ¿qué hago con mi endodoncia? Y en una oportunidad me tocó darle un tate quieto a un paciente porque se puso agresivo y le dije, aquí tú no mandas. Y en 2 oportunidades he tenido que correr a los pacientes de la institución. Y le digo, usted se para, se va y no vuelves a entrar más nunca acá. Ese paciente no puede volver a entrar. Está prohibido la entrada a la facultad. ¿Qué tiene que tener ese alumno para que diga, esto es lo mío? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Orto Show. Estamos aquí reunidos la noche de hoy para presentarte un nuevo capítulo lleno de información, lleno de mucha academia y de sabiduría y con invitados maravillosos y especiales que mi querido amigo Cheo nos va a presentar. ¿Cómo estás, querido amigo José Pelayo? Bienvenidos todos a Orto Show. Hoy, como tú lo dijiste, Daniel, tenemos un invitado que no necesita presentación, pero al igual lo va a presentar para ustedes, porque si no, porque estamos aquí, ¿no? El doctor Luis Felipe Jiménez. Este señor es un odontólogo, tal cual como todos nosotros, especialista en un área que tú dirías, pero ¿por qué con ortodoncia, no? Magíster en odontología, ¿cómo es? Mención excelencia, profesor investigador, conferencista, premio en Argentina y sobre todo un excelente y viejo amigo de la casa, Luis Felipe. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo Bienvenido, estás Luis a Felipe. esta nueva sala de Auto Show? Gracias por la bienvenida, muy cálida. Sobre todo por los muy viejos amigos de la casa. No joda, te lanzaron como 20 años ahí, con esos Realmente siete es un viejos que te poquito lanzaron. más. O sea, las canas que tengo en la barba ya me las está sacando. Él porque la tiene pintada seguramente, Coño, pero vale. mira las mías, ya me indica que soy bien viejo. Lo primero que se pone blanco Sí, son la barba. es lo primero. Yo tengo como un moño aquí, y un Sí, moño aquí, y un moño aquí. sí. Sin decirnos las edades, pero sí, lo primero que se pone blanco la barba. La barba y luego, bueno, luego va sumando ¿Por qué? todo. ¿Por qué será, no? Ay, no Algo sé. tiene que ver Eso es lo con bueno el de... folículo piloso que ahí tiene que haber algo. Debe ser no sé, la reproducción más rápida, pienso yo. Porque es la barba lo que se pone blanco. Y el cabello, menos mal que se Y tarda un otro poquito dato, más. pero hay tintes, ¿vale? Lo que pasa es que No uno me también importa. a veces La verdad, tinte la verdad es que no y sufro por eso. de bola. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de Orto Show, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Y aquí en Auto Show queremos premiarte con este 10% de descuento en la compra de alicates en el territorio brasileño. Escanea el código QR que aparece en la pantalla, va directamente al WhatsApp de Sati y escribe la palabra Orto Show para reclamar este fabuloso descuento. Claro, yo digo que, bueno, no, hay como una puja social, tanto de hombres y mujeres, de ir en contra de la edad, que es una Sí. vaina como que, marico, tú no puedes ir en contra de eso. Todo el mundo se va a hacer viejo y es impresionante la industria que hay detrás de eso, ¿no? Tanta gente que gana plata entre cirugías, vainas, vitaminas y toda la verga. Y yo creo que, o sea, es mi opinión y capaz lo estoy diciendo ahorita, dentro de 20 años, capaz esté poniéndome huevones en el pelo, pero lo que te digo es que, coño, tan de pinga que es aceptar tu vaina, ¿no? O sea, tu edad, tu tiempo, tu Tus años. sabiduría. De Mira, bola, mira, marico, mira. qué Yo coño. cumpleaños la semana pasada. Llegué a una cifra interesante, Felicidades. ¿verdad? Cambió un piso. Felicidades. Y yo Ok. feliz a todo el mundo le decía, mira, estoy cumpliendo 40 años. O sea, feliz de la vida. Porque le digo, es que el tema es que cuando no nos gusta decir la edad y queremos empezar a mentir o a esconder lo que realmente tenemos en edad o no querer celebrar los cumpleaños,
Digo que eso es muy triste porque al final es como si no celebras cumpleaños que no estás vivo, estás muerto. Y entonces esas ganas de Exactamente. suspender eso que estoy creciendo, que estoy envejeciendo de alguna manera, que no importa, está muy bien porque eso me indica que he tenido vida, pero a la gente le encanta bloquear que estás avanzando en edad. Sí, O sea, es una cosa que no quiero seguir diciendo que estoy avanzando en edad. Entonces, nada que ver, eso no me parece, a mí no me gusta, no me agrada, me parece súper tonto. Y yo particularmente soy de los que abogo que, mira, maravilloso, más bien si cada día voy aprendiendo, voy madurando, voy entendiendo más cosas y me voy dejando atrás cosas menos inservibles. Entonces, a mí me tal encanta cual. ese tema de ir Estoy, evolucionando. estoy, Si te quieres ayudar con algo, estoy totalmente de acuerdo claro, si contigo. te quieres ayudar capaz con algún retoque, tienes uno para decir que no. Pero creo que lo que no debemos es Claro, como suspender que estamos avanzando. Eso es lo que yo veo mal. Entonces, totalmente, bueno, totalmente. hay que disfrutarlo. Y es una actitud pensando que también que lo que viene es peor, ¿no? O sea, como que lo mejor ya Exacto. pasó y Que lo que viene es peor, o sea que, de bola, porque es como que yo me quiero quedar congelado en la juventud porque es lo mejor que existe, pero, o sea, la juventud es chévere, pero también tiene sus lados que no es tan chévere. O sea, ya uno a cierta edad tiene madurez para tomar decisiones, piensa de una forma mejor, quizás hay menos ansiedad. O sea, es que es eso mismo. O es que sea, la gente también está todo el mundo loquita. dice, el pasado es mejor. No, el pasado no es mejor. El mejor es lo de ahorita, No, sea no, como sea, lo hermano. que venga, está Esa, perfecto. esa ganas de revivir Sí, el pasado, el peso que Es un tenía pensamiento muy antes. nostálgico. Es exacto. muy, muy, muy nostálgico. O sea, estuvo bonito lo que Entonces, viví, bueno, perfecto, pero lo viví ya. Ya no me interesa. Ya pasó. O tal cual, sea, me sirve para tal cosas cual. que para tomar decisiones. Sí, pero ya pasó. Entonces no hay que vivir en eso. Pero bueno, hay gente que tiene que seguir su ritmo. Lu- Tal cual. Cada quien. Luisín, sabes que quiero que, porque una de las intenciones en los capítulos iniciales de Orto Show era justamente darle como una guía a los estudiantes de odontología para saber por qué elegir la especialización que eligieron, ¿no? Y nosotros dimos una guía específicamente para la gente que estudia estética, para la gente que estudia rehabilitación, para la gente que estudia nuestra área, que es ortodoncia. ¿Por qué endodoncia? ¿Qué te hizo elegir endodoncia, meterte en un campo en Bueno, donde a veces eres el último lugar o el último en Chamo, llegar, ni te el cuento. salvar un diente, pero también te conviertes como el héroe cuando lo logras, ¿no? bueno, yo te tengo dos historias al respecto. Pegar un bracket lo puede hacer cualquiera. Lo que realmente define el resultado es diagnosticar bien. El diagnóstico define el plan, la biomecánica y cuándo tratar o referir. Sin eso es adivinar. En un caso de apiñamiento leve, hacemos stripping, expansión, distalizamos. Todo depende del diagnóstico. Los patrones de crecimiento, el anclaje, el perímetro del arco, los tejidos. En OrthoTraining te damos criterio clínico para que a partir del diagnóstico, bajo nuestra supervisión, puedas tratar a tus pacientes responsablemente. ¿Y cómo lo hacemos? Clases interactivas, actividades prácticas y asesoría personalizada. Juntos sumamos más de 20 años de experiencia como mentores clínicos y académicos. No reemplazamos la especialidad, te preparamos para llegar mejor a ella. La primera es, o sea, ¿Ok? porque son dos historias que se unieron a un camino y me hizo tomar la decisión. La primera es que yo soy hijo de una odontóloga y ella en vida, siempre cuando yo estaba estudiando, me decía, haz endodoncia porque endodoncia ves al paciente 2 veces y más nunca lo ves y sales rápido. Y entonces yo le Es decía, la antítesis de nosotros, o sea, es es Cristo y el anticristo, totalmente marico, lo es contrario, contrario. 180 grados lo que es ortodoncia, el área de ortodoncia, que en mi familia son ortodoncistas. O sea, mi tía es especialista en ortodoncia Ya, aquí en Venezuela, fue profesora del posgrado de ortodoncia por más de 25 años. Entonces, claro, toda mi conocimiento era por el área de ortodoncia, de especialista, y mi mamá, que era odontólogo general, me decía, no, haz endodoncia porque ves rápidamente al paciente y no tienes que volver a ver. Cosa que no es del todo cierto porque si nosotros hacemos reevaluación y queremos mantener ese nexo, disculpa, voy a tener que ver. Y lo segundo es ujú, que estando en la universidad, en las preclínicas, en las clínicas de endodoncia, me iba demasiado bien. O sea, lograba hacer cosas con mucha habilidad y con toda la humildad trato de decirlo, pero me era muy fácil hacer un tratamiento endodontal. Llegué a hacer tratamientos en mis primeras oportunidades en una sola cita, tratamientos completos. Y cuando era supervisado por los docentes de turno,
era como que, pero ya va, ya terminaste todo. Y le decía, sí, ya estoy listo. Entonces, claro, siempre se dieron cuenta como que, mira, tú tienes habilidad, la puedes desarrollar. Entonces, tuve por ambos lados, mi mamá por un lado metiéndome la endodoncia por los ojos, los profesores también empezaron a ver que tenía esa habilidad y me fueron llevando. Entonces, siempre me decían, mira, hay un curso, entra a este curso, está este evento, ve al evento de endodoncia, y eso es lo que me hizo a mi llegar. Ahora bien, lo otro por lo cual también me gusta muchísimo la endodoncia es que yo siempre me he orientado a las cosas que no son tan fáciles. Las cosas que son como más sencillas o más rápidas tienden a aburrirme mucho más rápido. Entonces me di cuenta que la endodoncia, con todas sus dificultades, con el espacio mínimo que puedo observar y con las habilidades extra que tengo que tener con una precisión a nivel de dedos extrema y coordinar cerebro y mano, dije, nada, esta creo que es una especialidad que me va a retar a tratar de hacer cosas difíciles. Y eso fue lo que me hizo que me gustara más. Parece tonto, pero esa dificultad fue lo que me gustó. Y hizo que me decantara por endodoncia. Claro, y creo que en parte es interesante como ese llamado, porque es como que, Sí, también. y hace también complejo un poco el tema de la ortodoncia, porque, bueno, los tres somos venezolanos y creo que en gran parte de los programas de odontología no ves ortodoncia, quizás ves ortopedia y lo que ves de ortodoncia es muy poquito, entonces creo que el que se lanza por ortodoncia es un acto de fe porque vas a probar algo que nunca has visto, o sea, que nunca, a diferencia de endodoncia, a diferencia de cirugía, de rehabilitación, de odontopediatría, que en el pregrado ves un poquito y tú dices, coño, yo quiero un poquito más, vamos a Claro, meternos aquí en esto. claro. Pero sí me llama la atención ese llamado que es como que, verga, yo siento que por aquí pueden ir las vainas. Ahora, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo es lidiar con el paciente del dolor? Yo no sé si nos estamos adelantando en los temas, pero yo siempre No, me, no, 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 yo no. siempre me imagino la consulta del endodoncista. ¡Ay! Me tengo la cara hinchada, me duele. mira, ¡Ay! La fama que hay alrededor de la anestesia intrapulpar, que es una vaina que duele ¿no? Aquí. Entonces, tú antes de meterte en este calamar tenías como que, o sea, yo estoy claro, a ver, como el que estudia prótesis. El que estudia prótesis va a ver viejo claro, toda su toda vida, su vida. señores mayores, y probablemente tus pacientes fallezcan de viejo, normal. El que estudia odontopediatría, gritos, niños, mordisco, normal. El que estudia endodoncia, desde mi punto de vista, es pacientes con Con dolor. mucho dolor. Es la ¿Cómo especialidad del es- dolor. estabas claro de eso cómo eran tus expectativas a lo que ya vives ya después de mucho tiempo haciendo lo mismo? Es que es totalmente claro desde un principio. O sea, yo sé que la endodoncia está asociada directamente al dolor. Es más, somos la especialidad que más trata el dolor. Y nos enfocamos en Ujú. solucionar esa situación coyuntural en la mayoría de los casos. Yo estoy súper claro que a nadie le gusta, o sea, que a muy poca gente le gustan los odontólogos. Los ortodoncistas les encantan a los chamos porque las liguitas, los colores, los brackets, o sea, hay eso, esa Claro. motivación también a nivel social de que vean que yo tengo un aparato o algo. Pero a nivel de ortodoncia, obviamente es algo que no se ve, es algo que duele demasiado y generalmente el paciente viene en caos al momento de la consulta, por el dolor, por la molestia, Exacto. porque no ha descansado, o sea, son demasiadas variables. Pero eso Es de totalmente, emergencia prácticamente. la mayoría, o sea, en muchos casos, la mitad de mi consulta es emergencia, la verdad es emergencia. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando decides hacer esta especialidad, tú estás totalmente claro que tú vas a lidiar con pacientes con dolor, que va a ser una especialidad que no te van a querer, el paciente no va a quererte y eso está totalmente claro. Y yo se los digo, yo sé que ustedes no me van a querer y posiblemente ni siquiera terminemos en buen trato, pero mi función es ayudarte a quitar esta molestia que tú tienes. Siempre se lo hago saber al paciente, sobre todo si viene con dolor. Cuando el paciente viene con mucho dolor, yo siempre le digo, mira, en este momento no nos vamos a atender. O sea, tú y yo no nos vamos a entender ni nos vamos a compenetrar. Yo tengo que hacer un procedimiento que va a generar dolor, porque a diferencia de lo que se piensa en la mayoría de las personas que hacen odontología o externos, que cuando tú tienes un paciente con la cara inflamada, mucho dolor, mejor no lo trates y mándale un antibiótico. Y realmente no. Nuestros principios en endodoncia, basados según los parámetros
de los tratamientos endodónticos según la Asociación Americana de Endodoncia es que nosotros debemos atender al paciente así inflamado y demás. Porque parte del tratamiento es ayudar a ese drenaje infeccioso o a tratar esa infección de manera local. Entonces, a diferencia de muchas personas, me dicen, no, es que tengo la cara inflamada. Perfecto, vente a la consulta porque te tengo que atender. Así tengas la cara inflamada. Porque necesito ver si yo con mi tratamiento te puedo ayudar. Y generalmente Claro. los protocolos hacen que sí los podamos ayudar, pero son episodios de mucho dolor. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, digo, mira, vamos a hacer algo. Drógate todo lo que quieras, consume todos los analgésicos que necesites para venir al consultorio. Se lo digo de frente. Lo que tú consumas de pastillas y mezclar, hágalo. Trata de venir lo más sedado al consultorio, o si estás en el consultorio le digo, consume algo mientras te voy a atender. ¿Para qué? Porque ese efecto analgésico algo va ayudando a disminuir estos niveles dolorosos y de ansiedad. Y luego refuerzo lo mejor que pueda la anestesia con las técnicas que pueda hacer y a trabajar y a drenar abscesos, hacer tratamientos para que drene intraconducto, o sea, todos los procedimientos para que eso empiece a mejorar. El paciente le duele, en la mayoría de los casos, muchísimo en el consultorio, se va con mucho dolor, al día siguiente, a los 2 días, con mucho dolor y de repente empieza a mejorar. Y en ese momento que empieza a mejorar un poquito, es que recuerdan todo lo que les he dicho, de que no importa que duele ahorita, que vamos a hacer todo para que mejore. Pero si no lo hacemos, en ese momento no vas a tener el mejor resultado. Porque nosotros los endodoncistas sí nos apoyamos en los antibióticos, pero no es un arma adecuada. O sea, realmente no nos basamos en los antibióticos para darle una salud al paciente. Y eso es lo que quiebra un poquito el pensamiento con los pacientes, que siempre piensan que cualquier cosa, un antibiótico. Nosotros poco los mandamos. Tenemos muy específicos los puntos en que hay que hacerlo. Entonces, claro, es una historia de amor y de dolor, la verdad. Generalmente te detestan, es verdad, pero después se dan cuenta que era lo que tenían que hacer. Y eso tenían que hacer, después no lo agradecen. Pero bueno, por ahí va la cosa. Claro. Me hizo mucho ruido el que te detesten, ¿no? Porque hay un capítulo que tenemos en el Orto Show, Luis, que es justamente de pacientes detestables. ¿Te ha Horrible. pasado de repente? No sé si me estoy saltando también, Daniel. No, dale, aquí. No, algunas pautas de lo que aquí tenemos planificado. tengo un tema que va a ser la planificación así, mira. Pero, Pero chao pescado. no importa. Aquí ¿Te ha estamos pasado? hablando. Paciente detestable. Eso, ¿te ha pasado, Luis, que un paciente detestable que tú dices, ¿sabes qué? Quédate con tu Ya va, dolor, o sea, vete. lo estaba recordando hoy. Varios, o sea, es que lo estaba recordando hoy porque me tocó atender una paciente que se agudizó. La atendí la semana pasada. Agudizar es inflamación, dolor o inflamación y dolor al mismo tiempo. O sea, duele. Le estaba comentando, concha, le estaba explicando todo. Y ella me decía, tranquilo, yo te entiendo, sé que no es tu culpa. Digo, no, bueno, pero te explico lo que tienes, lo que pasó. Y empecé a recordar. Y claro, yo tengo varias experiencias. Tengo una experiencia en mi clínica privada, donde uno generalmente atiende un tipo de pacientes sin entrar en clases sociales, pero también doy clases en la Universidad Pública de Caracas, que es la Universidad Central de Venezuela. En la Universidad Central de Venezuela va cualquier tipo de paciente, con cualquier práctica. Entonces estaba recordando que en unas 2 o 3 oportunidades me ha tocado enfrentar a los pacientes en la universidad porque se ponen muy agresivos por el dolor. Y me ha tocado Agresivos. por agresivos de golpear Agresivos. a los estudiantes. Generalmente los estudiantes, como el 85% de los estudiantes en la Facultad de Odontología son mujeres. Entonces, la probabilidad es que atiendan más mujeres que hombres a estos pacientes. Hacemos unos procedimientos que se llaman emergencias endodónticas. Y las emergencias endodónticas agarramos al paciente que viene de la calle con dolor y lo atendemos. Entonces, me pasó en 3 oportunidades con 3 estudiantes mujeres distintas que empiezan a tener un poco de miedo porque el paciente está muy agresivo. Entonces yo me acerco, o sea, como que pongo presencia, digo al paciente que se controle, que si no se controla tiene que dejar trabajarnos, pero los pacientes se han sobrepasado y han hecho acciones de golpe contra las estudiantes, manotones o cualquier acción agresiva física. Claro, ahí es donde entro yo, no voy a decir como Superman, pero entro yo y me siento
y les digo, mira, o tú te pones aquí A bien, manejar la situación. claro, o tú te comportas como un machito, les digo así, o yo mismo te voy a caer a coñazo, así mismo les digo. Entonces, claro, todo el mundo se queda así con los ojos abiertos y les digo, saben que lo voy a hacer. Y en una oportunidad me tocó darle un tate quieto a un paciente porque se puso agresivo y le dije, aquí tú no mandas. No. Y en otra oportunidad, y en dos No. oportunidades, he tenido que correr a los pacientes de la institución. Mierda. Y le digo, usted se para, se va y no vuelve a entrar más nunca acá. Y me toca llevarlo agarrado, sacarlo de la puerta de la institución y decirle a la gente de seguridad que ese paciente no puede volver a entrar. Está prohibido la entrada a la facultad. Y te lo digo, me ha pasado 3 veces que me ha tocado a mí Mierda. sacar, o sea, hacer esa acción extra. Porque se vuelven muy, muy indeseables y se vuelven súper agresivos. Y pacientes indeseables, te puedo jurar que como el 30% de la consulta son pacientes indeseables. Pero indeseables. No. O sea, es muy alto, porque vuelvo y te repito, te tocan pacientes con dolor. Entonces, el paciente con dolor se vuelve impertinente. Y no hay manera que lo que tú le expliques lo quiera entender. Y te lo juro, o sea, es una cosa que ya yo tengo como un mantra, yo respiro y le digo, ya va, déjeme respirar, le digo, sí, voy a respirar para comprenderte, para entenderte, se los digo. Y si está muy fastidioso, les coloco el dique y ya. Y no les hablo más. ¿Y qué? Ya. ¿Y qué? ¿Te comportas o bajo más la Ya. lima? No, les coloco el dique. El dique, el aislamiento absoluto y ya. O sea, no hablo más con ellos. Y punto. Sencillamente, ¿Te comportas o bajo más la algo lima? así. Yo no sé. Dímelo tú. Lo hago sin anestesia intrapulpar y para que duela más. No, a ese punto no he llegado. Ojo, lo he pensado, pero no he llegado. Lo he pensado, pero no he llegado. Me han tocado atender pacientes que tienen como el rabo de paja, por decirlo, y sí provoca hacerles maldad. Pero no, o sea, yo entro en una figura muy... Es que nosotros estamos facultados y tenemos que atender a todo el mundo con buen trato. Y Claro. así lo odio. O sea, me ha pasado Y que que- odio al paciente, o sea, lo detesto por miles de cosas y le digo, perfecto, voy a continuar. Y si de verdad no puedo atenderlo, he rechazado como a unos 3 pacientes en toda mi historia. Y digo, lo siento mucho, pero yo no te puedo volver a atender. No hay manera que te pueda atender. Descartado. Eso lo hablábamos en alguno de los capítulos de Ortho Show de quizás esa barajita que debemos tener los dentistas en general es a uno prescindir del tratamiento porque por razones sean de comportamiento, sea de maltrato, sea lo que sea, o sea, es importante tener en nuestro consentimiento informado como que esa cláusula que diga, mira, yo puedo dejar de tratarte. Y fíjate que son dos situaciones distintas y creo que nuestras especialidades son tan contrastantes y tan diferentes Son que muy distintos. tú ves a un paciente con dolor amargado y lo ves 2, 3 veces y ya no lo ves más, pero nosotros quizás no vemos al paciente en su pico más agudo de amargura, pero sí una amargura suave durante 2 años. Entonces, decide tú en qué palo te quieres ahorcar o qué es peor. O sea, es arrecho. Entonces, fíjate que me parece súper curioso porque en tu especialidad quizás se ve más porque alguien que quizás no tenga una buena actitud, le suma un cachete hinchado, una inflamación, casi una angina de Ludwig, entonces, o sea, si es amargado por 5 la amargura, entonces es como que más fácil que esté ese botoncito de Claro. eject, como que mira, Pero no se yo te puede. digo lo que me está pasando. Y Ay, disculpa, estabas hablando. no, tranquilo, sigue. No, pero no, Por el delay, esto puede pasar, no te claro. preocupes. Pero es lo que te iba a comentar que es algo que he aprendido con el tiempo. Y verá con la especialidad, porque llega cualquier tipo de paciente. Y la verdad, o sea, te lo digo con sinceridad, he aprendido también a meterme en los zapatos de los demás. Y ya yo les digo, Claro. yo sé que tú estás con dolor. Yo sé que tú estás molesto. Yo sé que tú esto, aquello y lo otro. O sea, yo lo sé. Yo lo sé. O sea, lo que pasa es que yo no lo estoy viviendo, pero yo sé lo que tú estás viviendo, le digo yo. Claro. Entonces, me le pongo en sus zapatos. Y eso, esa empatía, el paciente lo percibe como lo que necesita. O sea, muchas veces el paciente lo que quiere es que tú entiendas que a él le está doliendo. Y le digas, Claro, yo sé que te siente muy duele. mal. O sea, esa empatía. Y te digo que así lo he aplicado en los últimos casos y me ha funcionado, te puedo decir, como en el 98% de los casos. Todavía hay un grupo Claro. mínimo
que no hay manera de que tú le logres entrar y compenetrar. O sea, es verdad. Hay un punto en que no hay manera en que te puedas sentar y que el paciente se sienta atendido. Como hace como un año y medio, tuve una paciente, caso complicado, diciembre es una fecha muy fastidiosa para atender, no por mí, sino que los pacientes están pendientes de su fiesta, su bonche, su fin de año, su Navidad. Y bueno, me tocó atender una paciente, creo que la segunda semana de diciembre. Mira, atención completo, respondía a mensajes, le daba la consulta a tiempo. Y se quejó porque ya no sé si ella se sintió tratada más no atendida. Y yo le decía, no entiendo, o sea, ¿qué me quieres decir? Y se fue, más nunca volvió. Pero, ¿en tu consulta o en la En mi universidad? En tu consulta. consulta, yo le digo, ¿qué más quieres, mujer, que haga Verga. contigo? Si te atiendo, todo fuera horario, mensaje, atención, ven al consultorio, tan. Y me dije que no me sentí tratada. No, me sentí tratada, Claro, pero no atendida. Y le dije, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. O sea, claro, no sé en qué estado filosófico claro. estás. Y ya. ¿Qué droga usaste? Pero Claro, dura, algo es que es duro. arrecho. ¿Eh? Es Hay arrecho. gente que no logras entender. Y no logras o sea, no hay No, empatía. y uno tiene que hacer las paces con que no todo el mundo es su paciente, que eso lo hemos hablado también en Orto Bueno, Show. Sobre todo, o sea, quizás lo tuyo que es de emergencia, tú dices, bueno, este carajo quizás es como que amargado, pero ya yo sé que salimos de esto y ya se calmó el dolor y ya está el seguimiento y la vaina, que es algo mucho más friendly, pues, o sea, no implica usualmente algo complejo. Pero en ortodoncia, que nos vemos en esta vaina que es como un pacto de sangre, que nos estamos viendo tanto tiempo, eh, verga, ese sexto sentido de ver en primeras impresiones el nivel psiquiátrico de cada uno es demasiado importante, demasiado rudo. porque y muchas veces cuando uno está empezando este tema odontológico, tú dices, bueno, una paciente como la que relata Luis es como que quizás en otro nivel de maduración o uno muy novato dice, ay, pero la señora, pero ¿cómo se va a ir? Pero ¿qué habré hecho mal? Y no hiciste mal. Es que hay gente que es así y que hay gente que, como en Batman, hay gente que le gusta ver arder el mundo y ya, o sea, eso es ajeno a ti. Tú no puedes hacer nada. Bueno, señora, qué vaina, ¿qué le puedo decir? Toma el número de 2 colegas, Vete. váyase. No, pero es eso que tú acabas de decir. No, uno tiene que aprender Que vete. que no todo el mundo, o sea, que tú no puedes tratar a todo el mundo. Ese fue mi momento de quiebre. Yo ahí me Tal cual, rompí la cabeza, dije, ¿qué hice mal? Y después me dije, no hice tal mal cual. nada. La tipa es una loca. Chao. Claro, Y se acabó. Y ya. exacto. Y pasé mi 31 feliz de la vida. Ya. Dije, no hay nada que yo hubiese podido hacer. Y tu Sí, pero 31, previo fue por al ahí, año fue muy nuevo. cerca de final, creo que de Navidad realmente, habrá sido un veintitanto, un 19 de diciembre, qué sé yo. Y dije, no, yo no hice nada malo. Ella no quería, ese paciente no quería. Entonces, eso hay que aprender, y mucho. Claro. Disclaimer a todos los no venezolanos que nos escuchan, usualmente en nuestro país, a partir del 15, 16, 17 de diciembre hasta Año Nuevo, usualmente no se trabaja del todo, solo abren panaderías, licorerías y todo lo que referente al bonche para que los que nos escuchan y digan, pero el doctor, ¿por qué no lo atendiste el 23 en la Claro. noche? Si es normal en el resto del mundo. En En Venezuela no. Venezuela no. Ok, continúa Cheva. Ok, hay otra, o sea, como te dije, esto para una guía de alguien que quiera estudiar endodoncia, ¿no? A las cuestiones, vamos. Eh, ¿Qué tiene que tener, así como tú dijiste? Yo tenía habilidades manuales que decían, eran admiradas por todos los profesores, pero imagínate que tú eres el alumno que está en la facultad y quiere estudiar endodoncia. O sea, ¿qué es lo que tiene que entender ese paciente? ¿Qué es lo que ese paciente, no, este alumno que va a enfrentar una especialización que ya vio durante su graduación y que solo ahora va a especializarse en aquello? Se va a especializar en el dolor, se va a especializar en los conductos, en la gutapercha, en los microscopios, en todo lo nuevo que hay en la endodoncia, que quizás nuestros padres ni siquiera tuvieron idea de que eso pudiese existir hoy, que hoy es una endodoncia quizás un poco menos difícil comparada con los procedimientos que se hacían antes. O sea, ¿qué tiene que tener ese alumno
como dotes o como Skills. habilidades o skills, como dice mi querido, en la biodiversidad de la endodoncia, que tiene que tener ese alumno para que diga, esto es lo mío. Realmente lo que le hago énfasis a todos los estudiantes ahorita, en pregrado y en posgrado, ¿ok? Y lo tengo ahorita como mantra, se los acabo de explicar. Yo solo les digo paciencia. La endodoncia es de paciencia. Y como la paciencia es tan difícil cultivarla, cuando yo los veo muy tensos, Ujú. y de verdad, o sea, el que me conoce sabe que es así, los pongo a respirar y a medio meditar en pleno tratamiento. Si yo veo a un estudiante muy tenso, sea del rango que sea, yo les mando a que suelten todo. Suelta todo. Entonces, cuando sueltan las limas, lo que tú quieras, les digo, ahora vamos a respirar y los pongo a respirar. Le hacemos una terapia, de verdad, le hago una terapia, 3 respiraciones profundas, sostenidas, mantenidas. Y cuando pasa eso, le digo, ahora, razona lo que vas a hacer. Relájate. Claro. Porque cuando en endodoncia se trabaja apurado, cometes errores. Cuando trabajas con mucha presión que no debes tener, es más probable que cometas fallas en el tratamiento. Pero si tú tienes una dificultad grande y te extraes un momento, respiras y te relajas, chamo, ves la solución. Desde el punto de vista visual, Claro. o lo entiendes, o lo razonas, o espacialmente te ubicas. Entonces es algo que trato y parece algo muy tonto y filosófico, pero es para ser endodoncista hay que tener paciencia. Y como lo decía antes, a mí en un momento yo tenía habilidades cuando estaba en pregrado, pero yo no tenía paciencia. Y yo quería todo ya, para ayer. Yo quería hacer todo en una cita. Yo quería terminar todo en una guardia. Y es algo que no puedes hacer en la mayoría de los casos. Y eso fue lo que me dijeron a mí. Me dijeron, ay, qué bueno que te vas por esta especialidad, pero tú no eres paciente. Tú eres demasiado, siempre andas corriendo como con un cohete. Y yo le digo, bueno, pero tendré que aprender a tener paciencia para ser endodoncia. Y de verdad creo que es lo más importante actualmente. O sea, de verdad, una persona que realice tratamientos endodónticos, si no es paciente, no puede estar en la especialidad. Creo que es el punto principal en este momento. Porque las habilidades las vas a ir desarrollando a medida que vas haciendo práctica. Y como en todas las especialidades, la práctica hace el maestro. Pero si de verdad no tienes el componente de analizar, tranquilizarte y hacer que la paciencia sea el norte en los tratamientos, no vas a avanzar. Y te lo digo, te lo juro y lo hago. Y eso es lo que creo que me ha funcionado desde mi punto de vista, desde mi trabajo como docente. Y lo que me ha ayudado a congeniar con los estudiantes. Y es que yo los regaño, no es que los regañe, sino que los pongo al extremo, los exijo a que aprendan y me digan las cosas. Pero cuando los veo muy atacados, ellos entienden que yo les hago así, les pongo las manitas así, les hago así nada más. Y ya todos saben que si yo hago esta marca, tienen que ponerse a respirar. Y puedo parar una clínica completa, mandar a Relájese y todo el mundo a coopere. respiren, respiren. Y funciona. Y esa práctica a mí me funciona. Claro. Lo demás viene luego. Qué complejo. Qué complejo. Este, No tanto, es más fácil de lo que uno cree. Igual, si tú un doblez y tú no pones una liga, no sé, un arco y el doblez no te claro, sale, claro, para un momento, respira y lo vuelves a claro, hacer. Eso te va a ayudar, tal cual. o a mí me sirve, Sí, y es un buen ejercicio que creo que se puede aplicar para muchas vainas de la vida. O sea, para todo. a veces la mente se paga y se da el vuelto tantas en la cabeza y tú, o sea, pierdes el hilo de lo que estás haciendo, el norte hacia dónde va. Y coño, es muy importante como que hacer el parado y hacer una vaina tan elemental que es respirar. Yo Sí. quiero entrar, tengo una encrucijada aquí con estas preguntas, pues no quisiera que nos fuéramos sin hablar de endo-orto, que a pesar de que eh, parece que no hay cosas en común, sí hay. Muchas, Pero también quiero abrir muchísimas. la caja de Pandora, así que
Doctor Luis Jiménez, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esta nueva onda que hay de que los tratamientos de conducto son como que precursores al cáncer y un montón de vainas? ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? De toda esta nueva vaina de la que Mira, hablan, de que en el conducto hay que la bacteria que no sé qué y tú ves muchos gringos, sobre todo, yéndose a sacar los dientes con tratamiento de conducto y ponerse implantes por esta neonda que hay de no sé Ese quién coño hype. explicó esto, no sé quién se inventó esto, pero ojo, he visto en redes sociales, no me lo contó nadie, lo vi yo con mis ojos en TikTok y en Instagram, sobre todo en el primer mundo. Creo que en Latinoamérica tenemos muchos más problemas para estar pendientes de esas vergas, como estos doctores holísticos que se encargan de ir para esta vaina y son como que fieles creyentes y personas como que dicen, quítate esa vaina porque eso está necrosado ahí, te estás muriendo por dentro y te vas a cáncer por eso. mira, eso, Te lancé ahí la bombita para que la bateas. mira, este tema está maravilloso, gracias. No la veía venir, pero cuando empezamos el tema dije, nada, seguramente va a salir algo de esto. Y te digo algo, eso es algo muy controversial actualmente. Okay. Entre mis funciones, o sea, yo soy odontólogo, endodoncista, soy profesor universitario y también soy el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Endodoncia. O sea, tengo este cargo gremial. Y desde el año pasado, bueno, muchos años, pero el año pasado fue muy intenso esto a través de algún personaje del área de la salud venezolano, que no voy a decirle el nombre porque no le voy a dar publicidad gratis. Sí sé quién es, sí sé quién es. Exactamente. Y empezó a decir que los tratamientos de conducto son los generadores de múltiples problemas, desde un cáncer de mama, desde la caída del cabello, desde la irritabilidad, hasta de que tu pareja te monte cachos. Entonces, como éramos los culpables de absolutamente todo lo que podía pasar en la vida, hasta que tu gato no se comiera la gatarina porque no le gustaba, porque tenías un tratamiento de conducto, nosotros tuvimos que vernos en la responsabilidad civil y gremial de hacer un evento en el cual queríamos demostrar desde el punto de vista netamente científico la importancia y relevancia de las especialidades odontológicas y dejar por un lado los conocimientos, o mejor dicho, las expresiones un poco más personales, desde el punto de vista personal de esos individuos. Y para complementar todo este punto, unimos a la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, que es por donde ellos se fundamentan. Que gracias a la biología, a los fundamentos biológicos, nosotros podemos decir todo esto. Y el resultado es que no es una realidad. Es una mercadotecnia que generan estos médicos de decir lo peor que pudiera pasarle a alguien a manera de capitalizar ese miedo en los pacientes y llevarlos a su terreno para decirle, no solamente es que los tratamientos de conducta son malos, es que para que tú mejores tu salud debes tomarte este medicamento que yo te vendo. Porque esto es lo que te va a mejorar. No que te trate un especialista y elimine la fuente de infección. Ellos están hablando hasta teorías de la infección focal que tienen más de 100 años desterradas del panorama para describir las infecciones a nivel bucal. Y se basaban de una información o unos informes amarillistas para asustar al paciente. Ejemplo, con la sola visualización de una tomografía, que es un método imagenológico maravilloso para diagnosticar, pero no funciona cuando lo tienes solo. O sea, tú no puedes ver una tomografía sin tener contacto con un paciente y decir que en la tomografía tú tienes un quiste, un granuloma o un tumor a nivel de maxilares. Y estos informes, todas lesiones periapicales que están presentes, por los motivos que sea, o las ausencias de densidades óseas, ya las catalogan como tumores. Y eso no se puede diagnosticar así. Claro, que hay, O necrosis. que creo que eso te lo da es patología, eso no Exacto, te lo puede es lo que te dar voy a decir. imagenología. O en el diagnóstico dice necrosis maxilar.
Y nosotros no podemos diagnosticar necrosis maxilar solo con una tomografía. Es más, no podemos tiene ni sentido. siquiera determinar, y ya se han hecho diversos estudios al respecto, qué tipo de lesión, si es un absceso, quisto, granuloma, ni siquiera evaluándolos con tomografía. Entonces, es una actitud irresponsable de parte de esos médicos que son venezolanos, pero el juego es en infundir el miedo en el paciente. Y no hay nada más grave Claro. que una persona ignorante. Y lamentablemente, gran parte de los pacientes actualmente, ellos creen a San Google, a San Instagram, y tienen otras deidades como Facebook o Google para buscar todas las informaciones y no irse a las personas que realmente estudiamos un poco más para llegar a unos diagnósticos. Entonces, esas personas agarraron ese grupo de la población, que es más de lo que creemos, te dan miedo, te infunden el miedo para que tú realmente tengas temor, y ese temor es usado en contra. Y ojo, es una industria económica muy lucrativa. Nada más el cobro de los Claro. informes es una cosa exagerada. El cobro que pueden hacer por una Y que, evaluación de y informes. que, y Dinero. que, doctor, yo no sé si, yo, sí- yo sé de quién estás hablando y cacho todo lo que dices, pero si te pones a pensar aquí siendo abogado del diablo, toda esta vaina le interesa al implantólogo, Bueno, pero porque ¿qué viene después? ¿quién genera mayor cantidad de inyección económica O en sea, el no quiero mercado? decir que el implantólogo sean los creadores de esto, pero No, pues sí, quién pues sabe, sí. porque Pero ¿por qué no? si tienes la endodoncia y te dicen que es nocivo, Pero, ¿cuál es el paso? Sácame el diente, ay, ¿te vas a quedar con el hueco? pero No, mira, ahí Daniel, entra, pero ¿por qué papá. no puedo creer eso? O sea, realmente parece una teoría conspiranoica, pero no está conspiranoica. Claro, tal cual. Todo empieza, o no empieza, pero todo se magnifica por un documental que se le da a una plataforma de películas y televisiones americanas. Y el Ujú, documental se llama Root Cause, ¿verdad? ujú. Y ese documental, que ya fue bajado de la plataforma, te decía que absolutamente todo era culpa de la infección generada por la muerte dada por un diente, ¿verdad? Que le hacían un tratamiento, un procedimiento para dejarte un elemento muerto dentro de tu cuerpo, pero que la única solución viable para que tú no tuvieras problemas era la extracción del diente, entendido, pero la sustitución del mismo por implantes de cerámica. Ni siquiera de titanio, sino de cerámica. Ah, Entonces, ¿qué sí, es ocurrió verdad. pasar? O sea, o que se llegó más o menos a una conclusión desde el punto de vista externo cuando auditabas todo esto. Es que había una empresa que patrocinaba implantes de cerámica en los Estados Unidos y se vio la Creo toda asociación. esta vaina. Y fue tan grave que todas estas acusaciones hicieron que la plataforma bajara el documental y ya no está disponible. ¿Qué pasa? Que de ahí es que empezó todo este problema. Obviamente que no va a pensar que una empresa, porque es que el tema de la industria de los implantes es mil millonaria. Yo no creo que exista otra Claro, industria en la odontología que genere más dinero que los implantes actualmente. Creo que no hay nada, ok, absolutamente estoy de nada. acuerdo. Entonces las casas comerciales, y esto es una realidad, como cuando vemos que un artículo está viciado porque quién es el autor del artículo, un speaker de una casa comercial. Y eso lo pueden ver ustedes en ortodoncia. Y Lo yo lo veo en hablábamos en el endodoncia. capítulo anterior de Orto Show. Si no lo has visto, anda a verlo, por favor. Hablamos exactamente eso que estás diciendo, de los vicios de la De la ciencia. ciencia. Continúa, continúa. La ciencia tiene vicios y cuando hay dinero, el vicio se incrementa. Hola. Punto. Es que me gustan Ah, estos capítulos. está bien, Joda. está bien. Te vamos enlazando todos los capítulos, ya vi. Pero, entonces, ojo, sinceramente, yo sí creo, y además, ¿por qué no quiero, ni voy a decir nombre, ni mucho menos? Porque esa persona se alimenta de la controversia. El alimentarse de la Claro, controversia, porque las personas empiezan a responder en los posts que coloca en Instagram, él se alimenta y la respuesta es, tú eres un ignorante porque no quieres aceptar mi teoría. Y la realidad es que yo no soy ignorante, yo estudio para llegar a una conclusión científica. Tú haces claro. una suposición, y eso no es científico. Y lo que no es científico no es reproducible ni demostrable, punto.
Entonces, Y son vainas que también causan mucho miedo, porque si tú dices, bueno, yo tengo una endodoncia que me hicieron hace 12 años, no me duele, pero de repente me empiezo a enterar por una persona que en teoría, desde el punto de vista mediático, tiene una comunidad muy grande y que tú dices, coño, ¿qué es lo primero que yo hago? Me asusto. O sea, claro. No, y aquí en Venezuela está y pasando la- muchísimo. Hasta la gente está, eso te iba a preguntar, me imagino que en tu consulta has recibido gente como que, mierda, ¿qué hago con mi endodoncia? aunque o sea, con sinceridad, sí van ¿No te ha pacientes, tocado un pero no me han paciente de eso, tocado. Luis? A ¿No mí te ha no. tocado? Es increíble. Ya. No, A mí no a me mí han me tocó, tocado. brother, a mí me tocó y eso hace muchos años. Me tocó una paciente que llegó con una tesis y me dice, le tocó a Carlos, de hecho, hacerle la Carlos, cirugía ¿verdad, y Carlitos? me llegó con una tesis diciéndole, diciéndole, brother, yo me quiero sacar estos dientes porque según esta teoría esto me está causando un dolor en el riñón. Vaya. Sí. Y nosotros, señora, pero Reflexología. este diente tiene un tratamiento de conducto, ¿vale? Y no lo queremos sacar porque se puede rehacer y todo. No, no, yo quiero que me saquen. Y nosotros, ok, firme aquí. Firmó, le sacamos el diente. 2 años, un año después vuelve otra vez. Aquí llegó otra tesis, doctor. Y me dijeron también que la amalgama, sáqueme este diente con la amalgama. Y así le sacamos como 3 dientes, Luis. Y le sacamos bajo el consentimiento, así. Firme aquí, por favor, señora, que usted está consciente de que estamos haciendo estas extracciones, no sé qué. Y después no se quiso ni rehabilitar porque ella estaba ahora sintiéndose demasiado bien, sin sus dientes, ya no Maravilloso, tenía bella, ningún dolor. hermosa. Sí, o sea, era tanto, y justamente tocando los dos asuntos de Daniel y lo que Pero, tú has mira, dicho, dependiendo de la información que te diga alguien que se supone que es creador de contenido y que las personas le creen y que es popular, quizás ese sea un argumento para vestirse de algo que es falso también, o que no tiene prueba y la gente le cree como si fuese el padre diciendo la misa. exactamente. Entonces, esto genera una matriz de Y tú información sabes, tú empírica sabes que salpica para todo el que me mundo, parece ¿sabes? más arrecho. La convicción y la fe pueden tener un efecto tan arrechamente sanador. Porque te apuesto que esa caraja se sentía muy enferma con las amalgamas y con las vainas. Y se lo sacó y se sentía bien. Pero es que, pero es Entonces, que ya ¿en va. dónde estás poniendo tu fe? ¿Y en dónde te estás sintiendo bien? Porque si en tu cabeza tienes esa vaina que te hace mal, te lo sacas y tú dices, ya estoy Es que listo. es un tema mental, cerebral totalmente. O sea, realmente ahí lo que Totalmente. prela es tu disposición, aquí, lo que está aquí arriba. Y bueno, eh, la fe mueve montañas y la mente también. Yo te digo algo, o sea, a mí sorprendentemente he tenido o sea, yo no he tenido pacientes que me han llegado a mi consulta privada, ojo, con esa teoría. No, mentira, una paciente. Y llegó un momento en que había que repetir un tratamiento de conducto, hacer una cirugía apical, o sea, todo totalmente ya organizado, explicado. Y recuerdo que siempre me salía con una teoría de esto y le digo, vamos a hacer algo. Si tú vienes conmigo es porque confías en mí. Si confías en mí y porque te estoy explicando, no porque ciegamente lo hagas, sino que te estoy explicando, te estoy dando un plan de tratamiento de cosas que debes y no debes hacer. Si no las vas a cumplir porque vas a creer las convicciones que te diga esta persona, no vuelvas conmigo. O sea, yo te estoy pidiendo que vuelvas. Porque yo no voy a competir contra un pensamiento tuyo que tú no quieras dejar de pensar, o sea, de aceptar como tu realidad. Y se lo dije claramente, no vuelvas a mi consulta. Cuando tú estés preparada a asumir lo que yo te estoy diciendo, usted es recibida acá. Pero mientras tanto, no me vuelvas a hablar nada del personaje. Se lo dije, recuerdo que fue una sola paciente. Y en la universidad, como afortunadamente en la universidad, la política, no es que no hay maltrato ni mucho menos, pero puedo ser un poco más directo en decirle a los pacientes, esto se hace y esto no. Y los pacientes que han ido con esas teorías, le digo, muy bien, usted tiene esta teoría, váyase con el doctor porque aquí no va a ser atendido. Entonces, claro, cuando escuchan eso, dicen, ay, es como que muy enfático. ¿Por qué es tan Claro. enfático? Digo, porque es que eso no tiene ningún tipo de fundamento. Usted viene a la casa de la ciencia, acepta lo que nosotros estamos enseñando, que es con lo que está basado en Claro. evidencia. Si no, vaya para cirugía, Si no, que es aquí y al les lado digo, para que se si saque la no, muela, se pues. retiran de la institución. Y yo mismo hago un memorando donde digo, Se, no re- puede ser atendido nuevamente.
pareciera que fuera abuso de poder, pero es Se que retira de la casa que eso, vence no las necesitamos sombras. gente que nos complique, que no nos colabore con lo que es basado en lo que es en la evidencia científica. Entonces, ojo, eso se ha controlado con Y que nosotros. se me retira y se va a tomar sus jugos de zanahoria. De zanahoria, Adiós. no la quería nombrar, pero es mucha zanahoria lo que consume. Muchísima zanahoria. Perdón, bueno, pero hay que lanzarlo, perdón. Bueno, pero el que sabe, sabe. Pulpa de El que zanahoria, sabe, disculpen. Y El que sabe, sabe. mucho Está- jugo de está zanahoria, bonito. José. Ok, Y esa es la solución de los vamos, problemas. vamos a... Jugo de zanahoria para que se te quiten las vainas de la puta. Escuchen. Vamos a entrar ortodoncia, chavo, porque Vamos. se nos va a ir la hora. No, pero es que lo del Esto jugo de está zanahoria buenísimo. fue fuerte. Lo del jugo de zanahoria me hizo ruido. Conozco una persona que le creía tanto que me dice, tienes que tomar jugo de zanahoria. Y yo, te volviste loco, estoy haciendo dieta. No, tu jugo de zanahoria te va a sanar. Todos los problemas también te va a quitar. Bueno, Hasta eso- te Y yo, consigue "No, pareja. joder". Hasta te consigue pareja. Eso viene Sí, del no. mismo manantial de conocimiento de la endodoncia del cáncer de mama. De la- De la misma. De la misma fuente de la sabiduría. Yes, sir. Sí. Pero bueno, vamos a entrar en ortodoncia, que es lo que Luis, ustedes quieren escuchar. una de las otras cosas, una de las otras cosas que efectivamente teníamos planificado era hablar de esa relación que parece que no existe y existe, porque muchas preguntas aparecen entre mis estudiantes, entre los colegas también que están aquí de repente viendo este episodio y dirán, puta, tú están hablando pura paja y no están hablándome lo que quiero que me digan, que es la relación endo-orto, esa relación que parece no existir, pero que sabemos que existe porque efectivamente la literatura así lo demuestra y esto se empieza a partir de ahora. ¿Cuál es la relación que crees tú que existe entre la ortodoncia y la endodoncia, Bueno, Luis? primero que nada, en la odontología todo está relacionado. Todo está relacionado. Claro. Y la relación ortodoncia y endodoncia, a pesar de que no parezca tan tangible, tan visible, está totalmente interrelacionada. La ortodoncia se fundamenta en el movimiento de las estructuras dentales de los dientes. Y todo eso lleva un componente histológico asociado. Histológico, fisiológico, pero histológicamente hablado, ese movimiento del diente a una posición deseada o adecuada tiene una relación directa con lo que es el órgano dentino-pulpar, con la capa de cementos en la porción externa de la raíz, con la entrada del paquete vasculonervioso y el cambio anatómico a nivel del ápice, y más allá de eso, con la respuesta, porque es algo que es lo que hay que asociar. Si yo muevo una estructura dental, no es que esté moviendo el diente a lo loco, es que me estoy arrastrando todo un paquete vasculonervioso que ingresa por un foramen apical que yo estoy modificando anatómicamente por el procedimiento ortodóntico. Entonces, ya eso nos da un primer enlace. Y ese primer enlace es que yo estoy cambiando la forma en que el paquete vasculonervioso ingresa y sale del diente. Ya lo primero, a nivel del punto de vista histológico más básico, más sencillo, más elemental. Y ese cambio, aparte, viene asociado porque ¿qué va a pasar si yo muevo el diente? O sea, ¿de verdad va a estar todo normal? ¿O qué pasa con esas fibras nerviosas, esas fibras vasculares del ápice? Y lo interesante es que sí hay cambios. Los cambios son significativos. Es más, aquí agarré unas noticas, pero el cambio es interesante porque primero el movimiento inmediato de un diente genera un enlentecimiento de todo lo que es el proceso vasculonervioso dentro del diente. Inmediatamente lo estoy moviendo y al moverlo hago una compresión de todo eso y deja de funcionar. Y luego él empieza a recuperarse lentamente con una éxtasis vascular a unos 3 minutos posterior. Y lo interesante es que la literatura indica que va a necesitar desde 3 días para volver normal todo el movimiento circulatorio dentro de un diente que tuvo un movimiento ortodóntico hasta 4 meses. De 3 días a 4 meses. Para que esa pulpa que está dentro del diente se estabilice. Y entonces es donde tú vienes con la pregunta interesante. Si yo hago una activación de ortodoncia cada 3 o 4 semanas, más o menos es así, ustedes me corrijan ese aspecto.
yo voy a estar en Ujú. una constante activación de estos elementos pulpares dentro del diente, donde los detengo, los reactivo y tengo un proceso de muchos días para que vuelva a tener una normalidad. Entonces, ahí es donde hay que empezar a analizar un poco más qué es lo que pasa ahí. Y sencillamente, la mayoría de los artículos con revisiones sistemáticas y meta-análisis te empiezan a llegar a conclusiones que son como evidentes. Pero evidentes cuando ya les expliqué este punto. Y es que todo diente con tratamiento ortodóntico tiene alguna posibilidad mayor, o sea, cuando hay dientes con pulpa vital, son dientes con pulpa vital, tiene mayor capacidad de que ocurra algún acto indeseable desde el punto de vista dentario, como por ejemplo las resorciones radiculares externas, radiculares Claro. internas, calcificaciones o cambios en la configuración del conducto radicular. Porque estoy alterando con ese movimiento dental, estoy alterando la función celular. Y es algo que parecerá un poco extraño, que no, bueno, si el diente está vital, más bien debería estar todo bien. Y la respuesta es que no va a estar tan bien porque eso me estás haciendo una acción directa sobre una pulpa y esa pulpa puede llegar a tener una reacción. Y esto es cuando se comparan, por ejemplo, Claro. esto según estudios de SAO y colaboradores en el año 2023, reciente, y compararon dientes similares con tratamientos de conductos bien hechos. Y los dientes que tienen tratamientos de conductos, los porcentajes de resorciones radiculares externas son mínimos. Pero cuando el diente es vital, con la misma fuerza aplicada, el mismo diente, con condiciones similares, la capacidad de reabsorción es mayor. Y todo porque tiene una pulpa vital que es propensa a cambiar en cualquier momento por la agresión que le estamos dando. Y eso es interesante, porque en algún momento, cuando tú hablas de las fuerzas o de los impactos o lo negativo, cuando tiene un paciente, ay, seguro tuviste ortodoncia y por eso tienes una resorción. Pero bueno, tiene una razón de ser. Y a pesar de que la ortodoncia es un impacto mínimo, controlado, y actualmente las técnicas que se utilizan en el área de ortodoncia son todavía más específicas para tratar de colocar menos fuerza o aplicar menos fuerza a los dientes, es una fuerza continua, que no tiene descanso. O por ejemplo, cada vez que se activa, La clásica historia de me traccionaron un diente y necrosis pulpar. porque hay ruptura del paquete vascular nervioso si lo haces muy rápido, por ejemplo. El problema es con la fuerza que aplicas al diente. Es lo primero. Y es lo que estaba hablando. Por ejemplo, la ortodoncia es una fuerza controlada mínima que ocurre cada vez que activas. Y en estos casos, si es muy rápido y estás haciendo una tracción de un diente, rompes el paquete vascular nervioso. O si haces una intrusión dentaria, también va a ser por una compresión y puedes producir una necrosis. Pero, por ejemplo, estaba viendo un estudio interesante de Parasos que él decía, o sea, comparaba los tipos de fuerzas que tienen los dientes. Y hablaba de las fuerzas ortodónticas, que son suaves, controladas, que se repiten cada cierto tiempo. Las peores fuerzas, que son las fuerzas oclusales, que es un diente con trauma oclusal, que son de intensidad moderada o mínima, pero constantes, nunca paras, ya son causantes de la mayor cantidad de afecciones a nivel de resorciones, por ejemplo. O los traumatismos, que son fuerzas extremadamente fuertes, pero muy rápidas, que la única forma que cometan un daño al diente es que dañaron el ligamento periodontal. Por ejemplo, fracturó un diente, fracturó la corona y todo quedó bien, no va a pasar nada. Entonces, claro, era como interesante la comparación de toda la fuerza y todo lo que ocurre y por qué la ortodoncia tiene tantos problemas. Y es por esa aplicación de fuerzas Claro. continua, 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 y porque las fibras nerviosas y las fibras pulpares cambian su forma de actuar. Se enlentecen y necesitan demasiado tiempo para ser normales otra vez. Que, y asumo que, a ver, de cierto modo, uno pensaría que la ortodoncia, la acción se da en el ligamento periodontal, en el hueso, en el cemento, en la parte exterior del diente, pero tiene todo el sentido que obviamente la pulpa y todo lo que está dentro no es ajeno a lo que está afuera porque está como que enchufadito por el Está ápice. enchufadito. Entonces cambiando eso, de cierto modo, se modifica. Ahora bien, yo asumo que si hay un problema endodóntico previo o un problema estructural de la pulpa o un problema de respuesta a la inflamación del paciente,
cualquier movimiento o cualquier cosa que afecte o perturbe la pulpa, incluido la ortodoncia, puede desencadenar, tal cual como tú dices, un problema endodóntico. ¿Cómo? ¿Qué? Te lo digo porque me pasó, y eso lo conté en un capítulo pasado, que una paciente le puse ortodoncia, iba como por el mes 8 de ortodoncia, expandiendo, haciendo ciertas cosas, fuerzas ligeras, se le abrieron unos pequeños diastemas adelante, le puse una cadeneta de segunda generación flojita de 3 a 3 Ok, y al día siguiente la paciente, doctor, me duele un diente, ok, puede ser el dolor de la cadeneta, me duele intenso, no puedo dormir, no puedo dormir, una foto, todo el diente rojo, como que le explotó el diente por dentro. claro. Y me duele, ¿qué hago? O sea, tuvo que ir a medianoche al consultorio donde trabajaba, la atendió el doctor, todo el asunto, eh, y era como que, o sea, yo hago esto todos los días, pongo cadenetas todos los días, hago esto, y es una respuesta súper anormal a la presión de un diente. Ven, Entonces le mandamos a hacer una radiografía, y resulta que adentro de las pulpas se veían como, eso tiene un nombre, que es como un cálculo. calcificación o pulpolitos. Ajá, Pulpolito puede ser el eso. nombre o calcificación Entonces distrófica o consulté calcificación con pulpar. N cantidad de endodoncistas y me dijeron, claro, eso hace que el flujo sanguíneo dentro de la pulpa sea menor, súmale que tú medio mueves el diente, el, el, la tormenta perfecta. Pero ahora se entiende todo lo que estamos hablando, pero desde el punto de vista práctico del ortodoncista, ¿cómo hago yo para evitar eso? O sea, Bueno, ¿cómo diagnostico? Porque usualmente hay vainas que tú no sabes, que están ahí latentes y que quizás, verga, no sé, quizás a los ojos de un endodoncista dice, obvio, esto está aquí, pero claro, uno en su formación, lo menos, en ortodoncia no se ve endodoncia, ni siquiera un seminario, porque es que no nada, tenemos mucho que ver en ese sentido, nada, ¿entiendes? Nada, nada. cero. Entonces tú dices, verga, ¿cómo me cubro las espaldas con esto? Bueno, Y mi consentimiento informado cambió desde ese día, pero, verga, me imagino que uno debería tener quizás un poco más de herramientas diagnósticas endodónticas para evitar ese tipo bueno, de es que peo. hay dos cosas. Primero que nada, diagnosticar en endodoncia es muy difícil. ¿Y por qué? Porque no siempre una afección pulpar es evidente. Hay casos donde Exacto. la necrosis pulpar o diagnosticar una necrosis pulpar es realmente difícil. Y ya para ojos experimentados es complicado. Imagínense capaz para un ortodoncista que no es su área fuerte. Pero bueno, hay algo que hay que partir. Por ejemplo, hay casos, o sea, ¿qué hacer primero? Ortodoncia o endodoncia, por ejemplo. Y lo primero que hay que determinar es que todo paciente que debería iniciar una consulta ortodóntica, al igual como yo le digo, por ejemplo, a los protesistas, todo paciente que va a recibir un tratamiento protésico, sí debería tener una evaluación general de todos los dientes, pero enfocada en los dientes que tengas dudas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un diente con una necrosis que no ha sido diagnosticada, no va a haber ningún signo o síntoma que el paciente delate que algo tiene ahí. Y obviamente, como tú dices, en la ortodoncia lo vas a activar porque cambias el microambiente, cambias las condiciones normales. Y eso está totalmente reportado. Pero también se ha reportado y se tiene muy presente que todo diente que tenga una afección endodóntica, sea una necrosis pulpar, una pulpitis irreversible o un tratamiento de conducto previo que esté defectuoso y hay que mejorarlo, si tú lo haces antes del tratamiento ortodóntico, vas a tener mejores resultados, evidentemente. Claro. Y, por ejemplo, si tienes a esas evaluaciones clínicas, radiográficas e imaginológicas, y tú ves un diente con una lesión apical, una lesión periapical, y tú haces un procedimiento endodóntico para solucionar eso, que el objetivo de la endodoncia es tratar y prevenir la periodontitis apical, tú no puedes iniciar un tratamiento ortodóntico si la lesión periapical está presente en imagenología. No es recomendable. ¿Por qué? Porque está un proceso de cicatrización. Entonces, ojo, yo no creo, o sea, y el paciente también debe ser consciente que hay cosas que no puedes a primera vista diagnosticar. Hay casos que son realmente difíciles de diagnosticar. Y en el caso de las necrosis que son difíciles muchas veces de llegar a ese punto. Y si ocurre un movimiento ortodóntico que la desencadena, es un acto, o sea,
es una acción lamentable, pero tú no eres responsable de la muerte de ese nervio. Al igual que, por ejemplo, Claro. como dice, tengo este diente con calcificaciones pulpares. Y sí, hay dientes que, ojo, como el cuerpo humano, los dientes también envejecen. ¿Y cómo se evidencia el envejecimiento de los dientes? Porque las cámaras pulpares se retraen, porque se observan radiográficamente, imagenológicamente, estas calcificaciones, que no es más que el tejido laxo de la pulpa se va densificando al punto de ser un elemento totalmente mineralizado, donde ya no hay vascularidad, donde ya no hay vasos sanguíneos, pero sí hay un elemento totalmente mineralizado. Y eso, como lo explicaste muy bien, Daniel, hace que sencillamente enlentezca todo el flujo sanguíneo, enlentece la respuesta, enlentece la capacidad de acción. Y si aparte yo muevo ese diente, donde le corto, o no le corto, pero donde comprimo un poco ese flujo sanguíneo, va a llegar menor cantidad de pulpa dentro del diente, va a llegar menos oxígeno que pueda mantener las células de esa zona y va a desarrollar una degeneración de esta pulpa con cualquier situación clínica que tú estás comentando, dolorosa, inflamación, lo que sea. Y yo creo que es algo realmente difícil. Normalmente tú no debes ni siquiera mandar a hacer estudios tomográficos a los pacientes netamente para ver qué tienen. O sea, a través de los principios éticos, tú no debes irradiar al paciente de más. Que es como, por ejemplo, yo le tomo una tomografía completa y voy a ver todos los lugares donde hay una Como para estar posible. seguro de cubrirme las espaldas y capaz haces la tomografía, no ves un coño y te pasa igual. Y no vas a ver nada, O sea, porque seguramente si ¿cómo vas a hacer sabes? una Y tomografía no vas a ver bimaxilar, nada. vas a tomar una tomografía con poco voxel, con un voxel de mayor tamaño. Un voxel de mayor tamaño no te permite ver los inicios de las lesiones periapicales y perdiste el trabajo. Entonces, es Exacto, que es muy difícil llegar. tal cual. Lamentablemente, si un paciente, ojo, hay casos que son evidentes que está mal y que hay una necrosis, o sea, hay que tratarla. Pero si hay casos que no son evidentes, el paciente tiene que entender que esa es una situación que deriva de un tratamiento que tú estás realizando. Más no necesariamente debes ser tú el Claro, responsable de eso. No eres culpable de lo que le esté pasando al paciente en ese momento. claro. Además, vuelvo y repito, yo no creo... Sabes que hay una Ajá, pregunta, hay una pregunta, dime. disculpa, no, No, termina pero la que idea, yo no creo que Luis. ninguno de nosotros trabaje con maleficencia a un paciente, a menos que sea tu enemigo de No, toda la vida, exacto. pero no Claro, creo que tú lo claro. hagas con maldad. Si las cosas ocurren es porque, Pero, pero Aquel quizás el paciente lo ah, siente así, como que como tú lo lleves, porque el paciente como tú lo es lleves, ajeno. Exacto. como tú lo lleves. Porque si tú llevas a un paciente que ni siquiera le explicas el tratamiento que le vas a realizar, que ni siquiera le dices que puede Claro, pasar esto en algún momento, tú eres el responsable porque tú no lo avisaste. Yo creo que es lo que podrías mejorar. claro. Y ahí está, y el consentimiento también está metido ahí, pero de Claro, protagonista, pero el porque en consentimiento tú teoría tienes que a decir que veces hasta el son paciente... tantas vainas que no. Es que lo que decir, Exacto, es una vaina que es muy remota y es muy poco probable que te es pase, poco probable pero que tiene pase. que estar ahí Es escrito. poco probable que pase. Pero, por ejemplo, Tal que le cual. digo yo a muchos pacientes, y lo que le digo que lo he puesto en prueba, a todo paciente que yo le digo, te va a doler muchísimo. Mira, si te duele, analgésico, porque es que no vas a aguantar el dolor. Y llegan al día siguiente, ay, no, a mí no me dolió. Qué bueno No fue, me porque a dolió mí no me tanto, dolió, que claro. usted es maravilloso. Pero los que a mí se me ha olvidado decirle eso, te juro que les No, duele. joda, Y revolcándose. entonces me dice, pero usted nunca me dijo que me iba a doler. Yo, bueno, yo a todo el mundo le digo, ahora yo a todo el mundo le digo que todo duele. Porque es una realidad, es muy fácil que tú Claro, actives y generes dolor. Y actives esa comporta el dolor, es lo tal más cual. normal del mundo, porque estoy tocando algo y le estoy cambiando su microambiente. Entonces, ya yo parto por decirle, esto te puede pasar. Y no es que voy a magnificar, es que le digo todo lo que le puede pasar al paciente. Todo, absolutamente todo. Lo que humanamente recuerdo, lo que yo ya he visto y lo que no he visto. Porque es la única manera que el paciente diga, bueno, usted me lo dijo. Si me lo dijo es verdad, si me dijo que me va a doler, y la verdad no me duele tanto. Claro, O sea, pero cuando tú no le dices algo al paciente, tal cual. tú eres el hay culpable. algo que estábamos discutiendo, sí, correcto, hay algo que estábamos discutiendo hace unos capítulos, Luis, y era de no dar todo por sentado, como que el paciente No, no sabe, sabe. como que el colega sabe. Exacto, y
por supuesto, como dijo Daniel al principio, nuestra área es desconocida, ¿no? Ortodoncia es bien desconocida para la mayoría que hace alguna especialización. Endodoncia algo saben, ¿no? Porque yo me considero neófito cuando tú te pones a compararte con un especialista de endodoncia que tú dices, wow, no, de verdad no sé nada, ni siquiera hacer una apertura. Y en ese sentido, hay cosas como, si preguntas que se hace el pueblo, no sé si te acuerdas que había un programa de Maite Delgado que se llamaba ¿Qué ¿Qué dice dice la la gente? gente? Sí, 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 sí. Y una de las preguntas que dice la gente es si se puede o no mover un diente que tenga tratamiento de conducto. Sí puede. Y si se puede mover Mira, ese diente, porque tú dices, o sea, ¿será que le puedo mover o no mira. puedo mover? Parece una tontería, pero no Pero es obvio, ¿Y pues. cuál sería la esa diferencia? teoría, Que creo que ya nos lanzaste una con respecto a la reabsorción, que hay más reabsorción en vitales que en no pero es vitales. que esa no es una pregunta tonta, es la pregunta que nos hace siempre el posgrado y los referidores cuando tienen que tener un paciente con un tratamiento. ¿Qué pasa? Siempre que tú controles la infección que proviene de un diente, tú tienes las condiciones adecuadas para continuar con otro tipo de tratamiento. Partiendo de eso, vamos a lo más sencillo. Si tú tienes un diente que tiene una necrosis pulpar, si tú haces un adecuado tratamiento de conducto donde bajas los niveles de microorganismos, obturas adecuadamente, ya tú tienes las condiciones para hacer un movimiento dental. ¿Por qué? Porque no tengo ese agente infeccioso que pudiera generar una lesión periapical. No estamos hablando de la acción del ligamento periodontal, que es lo que ustedes utilizan para mover. Yo estoy hablando de ese hueso que queda a nivel del foramen principal o de algún conducto lateral en el diente. Ese es el primer punto. Dos, que se los dije. Si es un diente que tiene una lesión periapical, no puedo hacer movimiento hasta que se vea resolución de la lesión periapical. ¿Por qué? Porque la lesión periapical siempre te indica que hay algo que no está en condiciones adecuadas. Y al yo hacer un tratamiento adecuado, y cuando digo adecuado es basado en todos los principios necesarios para llegar a tener un tratamiento con las condiciones mínimas necesarias para que funcione, yo tengo que dejar que eso mejore un poco para poder hacer un movimiento por lo mismo. Porque a nivel periapical o a nivel donde está la lesión, tengo un hueso que no está en las mejores condiciones para que produzca algún movimiento. Ahora bien, ¿Y qué pasaría si lo muevo con una es que lesión, lo que Luis? puede pasar es que sencillamente el proceso de formación ósea no se dé adecuado Que o no se lo vas a reparen. enlentecer. Y en la ortodoncia, por un lado Ya, es reabsorción, por otro lado es aposición. Entonces, tienes que tener un claro. ambiente lo más sano posible para que se dé adecuadamente. Si yo tengo un ambiente óseo donde el pH esté cambiado, probablemente las células que van a hacer aposición dental no van a poder funcionar adecuadamente. O Claro. puedan, Creas una lesión más grande. Arrastra o la no es que la lesión. arrastren, es que la dejan ahí y no va a cicatrizar. Puedes generar eso ahí. Porque parece como lógico, ¿no? Parece como que, bueno, si tiene una lesión periapical, lo Y se muevo va, y ¿y qué ya. pasa ahí? Le dejo la lesión Entonces, periapical es allá. más o menos Queda la ese el manchita atrás. panorama. Por ejemplo, un diente, y es donde vienen, Claro. por ejemplo, los tiempos que debemos esperar cuando un diente está traumatizado, sublujado, y los tiempos son muy largos. Un diente que tuvo una Claro. abulsión, yo no puedo tocarlo prácticamente en 2 años. No hay manera. Con la abulsión dental rompo todas las fibras del ligamento periodontal y yo tengo que esperar para ver si el diente se queda en el hueso, se reabsorbe parcialmente, ocurre una sustitución por la reabsorción, ocurre una anquilosis, o sea, tengo que esperar a ver qué pasa con ese diente. Si hay un diente traumatizado con sublujación completa, sublujación parcial, intrusión, ojo, todas estas son graves porque ocurren daños en el ligamento periodontal, es que ese es el problema principal. Y yo Ujú. aparte lo voy a mover con una ortodoncia, puedo incrementar Claro. el daño del ligamento periodontal. Ese es el problema. Y si el ligamento periodontal se daña, ocurre una reabsorción radicular externa. Punto. Así de sencillo. Entonces, Entonces, en resumidas cuentas, disculpa que te interrumpa. El clásico paciente que, doctor, tiene un paciente para ortodoncia. Sí, le acaban de hacer 3 endodoncias. Puede empezar el lunes. depende de la Ahí, condición o periapical. sea, el paso siguiente sería decir por qué le hicieron la endodoncia, de dónde viene la endodoncia, porque me imagino que hay endodoncias que tienen
imagen periodontal, otras que no tienen imagen periapical, perdón, periapical y otras que no. Exacto. Si es una endodoncia que tuvo necrosis, pero esa necrosis se mantuvo dentro del diente, no tenemos nada periapical. ¿Está bien? Plomo. Está bien plomo, porque estoy bajando el componente microbiano. Pero si hay lesión periapical, hay que dejar evidencia imagenológica que está con resolución. Es necesario. ¿Cuánto tiempo? Ese es el problema. La ¿Cuánto resolución tiempo? endodóntica es muy amplia, los lapsos de evaluación. Se pueden ver algunos cambios radiográficos a los 4 meses después de iniciar la medicación dentro de un diente, y hay casos que necesitan 5 años. ¿Qué tal? Y esa es la realidad. Bueno, es ortodoncia. Tómalo, orto Lo estoy show, matando la ortodoncia, nos van a odiar. Después. Pero es que es eso. No, al Es que es contrario. eso, o sea, Y el paciente ya pagó la entrada y ya se la gastaron. no lo puedes devolver. Bueno, le colocas los aparatos, los brackets en otros dientes menos el diente de la endodoncia. Y vas moviendo los demás. Claro, y ese diente Momento, tiene que tengo esperar una ¿cuánto? historia de 4 eso. años. No, o sea, pero Tengo el hecho una es que no es que hay que historia esperar 4 fresquita de años eso. normalmente. Ojo, te hablo que los lapsos de evaluación radiográfica endodóntica son muy amplios. Pero ya tú, cuando mucho, al año, ya tú sabes si hay una mejoría, no hay mejoría o fracasó completamente el caso. Y si fracasó el caso, hay que ver Y qué eso más se está ve pasando. con radiografía. Con imagenología, Radiografía y por delante es lo que tomografía. te dice. O sea, con radiografías periapicales y tomografía. ¿Y a dónde tú vienes? Pasó un año y no mejoró nada. ¿Qué pasó? Algo grave está pasando. Algo grave. O el diente está fracturado, o fue un mal tratamiento de conducta donde no se controló el componente infeccioso. Y si yo tengo infección en el hueso, ¿para qué yo quiero mover el diente infectado por toda la arcada? O sea, ¿para qué? Para llevar infección a todo el maxilar. Para dejar un granito de componente bacteriano, no bacteriano, pero sí los subproductos bacterianos en el hueso por todos lados. No. Hay que ver qué está pasando. Sabes que había una paciente, Luifer, que literalmente le comienzo el tratamiento ortodóntico, pidió una tomografía, que quería ver cómo estaban las zonas de anclaje para retraer los dientes anteriores, y le veo una imagen gigantesca en el incisivo. Y yo, ¡ipa! No comenzamos. No, pero ya, doctor, yo, bueno, vamos a comenzar, pero el incisivo no lo voy a mover. Y Se te quedó extraje los premolares y empiezo Y a el retraer incisivo el sí. canino. Y eso lo que Vaina, hace es sí. que lentece todo. No, el incisivo, estaban los 4 incisivos, entonces no traté los incisivos, retraje el canino mientras que se hacía el tratamiento de conducto, mientras que cicatrizaba el tratamiento de conducto, y le hacía una toma de control para retraer después los dientes anteriores. Y ese proceso, cuando lo haces en 2 partes, demora más, demora mucho más la retracción total. Pero yo dije, bueno, no es culpa mía, más bien culpa mía fue hacerte un examen de imagenología que detectara eso. Y esta otra paciente, ella me dijo, al final entendió, todo bien, terminé, y siempre chequeando el tratamiento de conducto. Y otra paciente, Luifer, en la cual dientes completamente sanos, perfectos, imágenes apicales en unos 3 molares. Lo mandé a endodoncia y le digo, ¿y ahí? Me dice, no, trata, y si pasara alguna cosa se va a agudizar y tratamos, porque el diente estaba sellado, Claro. sin trauma oclusal, sin nada, imágenes apicales en unos 3 molares. Y yo, ya. Bueno, no sé. Creo que el primer caso lo atendiste bien. Te diste cuenta de lo que tenía y se lo explicaste. Pero O sea, con imagen Bien. cero, con imagen no hay ortodoncia. No debes, y la literatura indica y llegan los estudios que no es lo recomendable. Ojo, dale un tiempo de sanación. Cojan dato No todos los necesitas que nos esperar escuchan, 4 por años, favor. pero sí que veas que hay mejoría. Porque si hay mejoría, ya tú sabes que el componente microbiano bajó al máximo. O al máximo permitido para Claro. que el hospedero tenga capacidad regenerativa. Pero si yo voy a mover un diente con una infección grande, con un componente microbiano muy amplio, no estoy haciendo nada. Estoy diseminando ese subproducto microbiano por todos lados. Entonces, ojo, cada quien obviamente puede tener su punto positivo y negativo, pero nosotros en endodoncia, o sea, los endodoncistas somos muy fastidiosos. ¿Por qué? Nuestros criterios para decir que algo funciona son muy estrictos. Muy estrictos. O sea, extremadamente elevado el nivel de evaluación de los casos. Porque si nosotros vemos, aunque sea una inflamación del ligamento periodontal, no indicamos que está sano. Indicamos que está en recuperación. Entonces somos muy estrictos.
Pero bueno, porque esos son los parámetros por los cuales nos hemos fundamentado durante muchísimos años para evaluar. Pero si yo, por ejemplo, veo una resolución de esta imagen, nosotros podemos decir que ese diente está funcional, está funcionando, está mejorando. ¿Y por qué puede estar mejorando? Porque eliminé la causa que tenía el problema, que generalmente es infección. Esa es la principal causa de un fracaso endodóntico de las lesiones periapicales. Entonces, si yo le doy por lo menos una temporada para evidenciar que eso está mejorando, yo puedo tener un caso que va a funcionar. Pero ponte, porque pasa ahorita muchísimo, y la cantidad, y no sé si ustedes lo ven en ortodoncia, pero en endodoncia lo vemos a cada rato, la cantidad de fracturas verticales que se están presentando actualmente en los pacientes. Una cantidad exagerada. ¿Y qué pasa con las fracturas verticales? Son generalmente su razón inicial o principal es por trauma cruzal, por bruxismo. ¿Y por qué ocurre el bruxismo? Porque el paciente está nervioso. ¿Y por qué está nervioso? Por toda la situación que estamos viviendo actualmente. No solo en Venezuela o en Brasil o en Ecuador, lo que se vive en el mundo. Entonces, tú tener un diente fracturado verticalmente, una linda fractura muy bella, en la cual se colocan todos los microorganismos del mundo, empieza a producir un movimiento, una tracción o lo que tú quieras del diente, y lo que voy a expandir es la pérdida ósea. Porque al mover el diente, me va a mover el diente con todos los microorganismos que están dentro. Y donde se quede ese diente, va a reabsorber el hueso. Entonces, ¿qué me voy a traer? Voy a hacer una ventana de reabsorción moviéndome el diente. ¿Ya? Ese es el problema. Tengo entendido que esas fracturas verticales también son difíciles de diagnosticar, muy difíciles, ¿no? Extremadamente difíciles de diagnosticar. Por eso es que uno tiene que sumar miles de factores para llegar a ese diagnóstico. Pero el problema es ese, la pérdida ósea. O sea, el problema de la fractura vertical es la pérdida ósea que genera. Eso es lo peor. Y si yo tengo una pérdida ósea y empiezo con ortodoncia a moverla, lo que voy a hacer es reabsorber el hueso en todos lados y no voy a darle las condiciones para que se regenere. Por mucha teoría ortodóntica de movimiento no va a funcionar, porque no le estoy dando el ambiente necesario. Ese es el problema. Por eso que las lesiones, dientes con lesiones, no. Y al revés, ¿hay un mayor riesgo o menor riesgo de fracaso de las endodoncias en dientes que hayan pasado por ortodoncia previamente? ¿O ustedes lo tratan igual? No, no tiene nada que ver. Ojo, nada que ver. O sea, generalmente el problema asociado en endodoncia más grande es, o sea, lo más grave y por lo cual no acusamos, pero vamos directo a preguntarle al paciente si tuvo ortodoncia, es cuando tenemos la reabsorción. O sea, es lo principal. Pero de resto, que un diente haya tenido tratamiento ortodóntico y luego tengamos que hacer un tratamiento de conductos endodónticos no tiene ningún tipo de implicación. Siempre y cuando el diente esté estable, no debería haber ningún tipo de implicación. Si el diente con el tratamiento ortodóntico queda con trauma, es otra cosa. Es otra cosa, un trauma cruzal. ¿Te han llegado pacientes? Sí, pero no. ¿Te han llegado pacientes post-ortodoncia para endo, Luis? Claro que llegan. Llegan mucho. ¿Y? Pero bueno, también está normal. Generalmente tienen que hacer tratamiento. O sea, ¿cómo explicar? Últimamente, obviamente, en muchos casos, donde hay una reabsorción radicular externa apical. O sea, que son los dientes, que las raíces se hacen cortas por el movimiento ortodóntico. Pero muchas veces esos dientes mantienen su vitalidad. No hay que hacerle nada. Más allá de quitarle el trauma, que es la ortodoncia en este caso, y evaluarlos en el tiempo. Y la mayoría no tienen por qué fracasar. Funcionan. Y si funcionan, y si no funcionan, entonces yo tengo que comer de alguien. Claro. ¿Sabes qué parece lógico, pero no es? Justamente esos dientes que tienen reabsorción radicular, sea por enanismo o por reabsorción radicular unitaria, si le hago endodoncia para la reabsorción, si mantengo el estímulo. Ejemplo. Toda reabsorción interna, ¿verdad? Interna, o sea, dentro del conducto radicular, la fuente que lo origina es pulpar. Es la pulpa que está reabsorbiendo el conducto radicular de adentro hacia afuera. Si es ese caso, el tratamiento es un tratamiento endodóntico. Y un tratamiento endodóntico que tiene... Ahí para. ¿Pero por qué para? Porque la célula es la que está produciendo por la transformación celular y genera osteoclastos. Y si yo quito la pulpa, le coloco un medicamento intraconducto
que cambie el pH de la zona, no porque lo necesite, porque estoy quitando una pulpa que está vital. Generalmente cuando no hay problemas, y un diente con una pulpa vital la puedo hacer en una sola cita, pero cuando hay reabsorciones, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar un medicamento que quede dentro del diente, tocando las paredes del conducto, para frenar esa acción que está ocurriendo ahí. Y si queda alguna célula residual, necrosarla. Y con eso se elimina la reabsorción interna. Esto es un tipo de reabsorción. Ahora, si es una reabsorción externa, el origen no es endodóntico, sino es periodontal. Entonces yo debo ver qué es lo que la está causando. Si es un movimiento ortodóntico muy fuerte, es controlar ese movimiento ortodóntico. Ahora bien, suspenderlo, ajustarlo, reprogramarlo, o sea, lo que tengas que hacer. Pero ahora, por ejemplo, unos casos que han llegado, por lo menos en el posgrado, actualmente que uno en los posgrados ve los casos como más extremos de todos y te llegan a las instituciones universitarias. Llegó un caso muy interesante de un diente con una reabsorción radicular externa invasiva, o sea, intratable. El nivel que estaba, en la posición que estaban las reabsorciones, no hay manera de tratarla. Es una reabsorción proximal, palatina, o sea, un caos en el tratamiento. Pero a través de hacer medicación intraconducto dentro del diente, o sea, cambiando el pH, a pesar de que la fuente es externa, la fuente de la reabsorción es externa, porque es por falla del ligamento periodontal. Esos tratamientos hemos visto una mejoría en todos los signos y síntomas y han producido formación ósea en las áreas reabsorbidas. Y eso Qué arrecho. es que es maravilloso, porque el problema de las reabsorciones externas es que reabsorben hueso. Ese es el problema principal. Y pierdes hueso para la futura colocación de implantes. Y ojo, te estoy hablando que estos son pacientes jóvenes, Claro. niños, adolescentes, que tú no le puedes colocar todavía un implante porque están en desarrollo craneofacial. Claro. Y esos tratamientos que estamos teniendo con medicamentos han parado la reabsorción y han producido aposición ósea. Y todo porque eliminamos la fuente de infección. Nada más. Y eso es... Eso es una gran evidencia de que no estamos tan separados como especialidad. O sea, lo de adentro también tiene que ver con lo de No, para afuera. nada. Por supuesto, todos estamos ligados. ¡Boom! ¡Pum! Así mismo. Lo filosófico. Claro que es así, tal cual. Pero es eso. Claro, Entonces, claro. es interesantísimo. Lit. Es interesantísimo. Y obviamente, la ortodoncia nos funciona demasiado nosotros también en endodoncia. ¿Cuántos dientes tenemos que de alguna manera... Eso lo hago yo mucho en mi consulta porque yo trabajo con mis familiares que son ortodoncistas. Mi prima y mi tía son especialistas en ortodoncia. ¿Y cuántos casos no he tenido que le digo, ay, colócale un bracket para que me extruyas el diente? Claro, para el alargamiento. No, pero no de alargamiento, bola. no alargamiento de corona, no. Extrúyeme el diente para que la zona que me queda subgingival, me quede supragingival y el diente puede ser restaurado perfectamente. Y yo le puedo Y yo puedo aislar. hacer Ay, todo. puedes aislar de bola. O sea, es que Claro, claro. o sea, trabajar con ortodoncistas a mí me ha ayudado muchísimo porque es que me soluciona los problemas más complejos. Ojo, lo hablas con el paciente y le explicas. Claro. Pero es como que, ¿para qué yo tengo que hacer un alargamiento de corona que me tengo que llevar medio hueso y dejar un defecto óseo? Claro. Si yo lo extruyo con ortodoncia y listo. Entonces, Es brutal. Y qué importante es la interdisciplinariedad. Verga, qué palabra tan larga, pero... Bien, Daniel, Pero, bien, Daniel. pero pero tú sabes que a mí a veces me da escozor porque uno, obviamente, yo siempre he Escozor. pensado, el cirujano ve con ojos de cirujano y tiene claro, soluciones quirúrgicas. claro. El endodoncista, la misma vaina, el ortodoncista, pero una de las especialidades con la que uno tiene más relación es con rehabilitación. Y tú a veces ves esas rehabilitaciones que se lanzan esos MacGyver ahí, tú dices, coño, pero aquí comemos todo, papadito. Yo te medio acomodo esa vaina en 3, 4 meses y tu rehabilitación va a ser más fácil y más estable. Pero Pero es como es que mejor. muchas veces en la misma escuela no hay esa vaina de que, coño, hay otra gente que te ayuda a que tu trabajo sea más fácil. Mira, lo que tú dices es verdad. En las escuelas tenemos un problema actualmente que cada escuela y cada posgrado
aboga por hacer mayor cantidad de procedimientos de su área, porque lo piden como requerimientos para graduarse. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando muchísimo? Y es algo que desde mi ayuda lo he tratado de modificar un poco. Y es que todos los cirujanos ven con buenos ojos sacar el diente y regenerar con cualquier cosa. Y no quieren esperar que se haga un tratamiento endodóntico que genere una regeneración ósea. Y, Tal ¿por qué? cual. Porque ellos en el programa de posgrado indican que tienen que extraer 500 dientes y colocar 400 implantes, por decirte algo. Y ellos tienen que cumplir esos parámetros. Y te digo ese ejemplo que es lo Que eso más... en parte no es problema del paciente y va pisandito un poquito la ética, porque una vaina es lo que tú quieras académicamente y el requisito que tengas que cumplir, pero la otra vaina es el deber ser y la vida real, ¿qué coño? Bueno, pero Papá, lamentablemente es una realidad y ayúdanos. lo que tú acabas de decir Es ahorita, así, el especialista de cada área ve con sus ojos lo que va a solucionar. Y yo recuerdo que tal eso cual. fue algo que discutimos. Yo tengo la suerte de haber hecho, bueno, suerte o desgracia, de haber hecho 2 maestrías, una en Venezuela y una en Brasil, en Unigran Río en Brasil. Y recuerdo que una de las primeras cosas que nos hicieron estudiar en Unigran Río, nos dieron un artículo que lo analizáramos. Y el artículo era muy interesante porque decía, palabras más, palabras menos, es, ¿qué voy yo a indicarle a hacer el paciente como tratamiento? Y la respuesta es que todos van a indicar lo que esté al alcance de sus posibilidades, nada más. Claro. O sea, yo como endodoncista te voy a mandar a hacer endodoncia un diente. El prótesis, Hay un sesgo. hay un sesgo. El cirujano no va a mandar a hacer endodoncia, va a mandar a extraer, es lo que él Ni hace. de vaina, Pero el periodoncista tal te va a cual. mandar a hacer, o si es muy tradicional, raspado de lisa radicular porque piensa que la infección que está dentro del diente va a mejorar con un raspado de lisa radicular, o si es más radical, también va a irse para un implante. Y pero si lo lleva un ortodoncista, me va a decir que si yo muevo el diente se va a mejorar todo el panorama. Porque Exacto. lo voy a quitar de trauma cruzal. Entonces, cada quien va a hacer lo que tenga conocimiento de hacer, no más de eso. Tal Y es cual. donde tenemos que darnos cuenta cuál es mi limitación para Ujú. relacionar con alguien más. Eso hay que mejorarlo. Las interrelaciones son muy difíciles y sobre todo porque yo no sé si pasa en los países que ustedes están, pero existe algo donde muchas veces no es tan ético la referencia de pacientes y los pacientes cuando van a otros sitios tienden a agarrarlos. A dudar de la primera impresión o a robarse el Esa es paciente. la palabra, a robarse el paciente. Entonces, éticamente, Tal pero es cual. difícil, porque también a mí me ha pasado en múltiples oportunidades que he tenido pacientes referidos y que el tratamiento está muy mal planteado, muy mal planteado. Claro. Y yo llamo al referidor, Y, le con- pregunto el por y qué quiere entras hacer en un eso, dilema porque el ¿qué por haces? qué lo hace, cuál es su fundamento. O sea, trato de ser lo más empático posible para preguntarle y no hay manera que den pie con bola. O sea, no hay manera, no hay manera. Entonces, claro, Claro, el paciente te pregunta, es uno se complejo. limita o trata de limitarse en decir, mira, yo puedo ayudarte en esto es mi área, esto es lo que yo te recomiendo, pero lo refieres y el referidor no hace nada bueno. Y el paciente vuelve contigo otra vez con un problema, porque lo que me pasa a mí, sellados de los tratamientos endodónticos. O sea, mi endodoncia termina cuando está restaurado el diente. Y como Claro. aprendí, Si te restauran mal, se exacto, jodió tu pero por trabajo, ejemplo, yo prácticamente. aprendí por escuela que todos los tratamientos de conducto yo debo sellarlos con resinas, todos los dientes, menos si está ya determinado en plan de tratamiento que el protesista quiera colocarle un perno intraconducto. Y yo debo dejarle el conducto que va a utilizar libre para que lo haga. Pero mi escuela me enseñó que yo debo siempre sellar todos los tratamientos de conducto, porque es la manera de yo garantizar mi trabajo. Y más de una vez un Claro. referidor Claro. hasta se ofendió porque yo hacía eso como procedimiento. Yo le Qué digo, loco. pero es que yo no puedo dejar a la deriva un tratamiento porque cuando fracasa, ¿de quién es la culpa?
Claro. mía. O simplemente yo no puedo ponerte mi reputación y mi trabajo en tu responsabilidad. O sea, prácticamente te estás poniendo tú en bandejita al desempeño de otra persona y Exactamente. es súper Y injusto. mira, Daniel, no saben la cantidad de referidores que yo perdí por eso. Muchos. Qué Y les arrecho. dije, entonces, no somos dignos de trabajar en conjunto. No somos dignos. ¿Por qué? Porque Es una cagada para el es paciente. que el paciente es el que sale mal. Recagadísimo. Entonces yo le digo, cóbrale cualquier El otra Claro, el paciente que es el que cosa, sale sufre mal. cóbrale ahí es cualquier el otro más afectado, procedimiento, ya ¿no? listo, Tal no hay cual. problema, cóbrale, o sea, no le hagas procedimientos de más porque también sería inmoral, pero cóbrale más caro lo que le Claro. vas a hacer para que recuperes tu dinero. Pero yo no puedo Tal cual. dejarte, y me pasó con una referidora que siempre que le mandaba todo perfectamente para que colocara sus pernos, me perforaba todos los dientes. O sea, por el amor de Dios. Coño, vale. Si yo hice magia para, Turbina loca McCoy. coño, y dije, no me la calo más. Y le dije a los pacientes, mira, es la Claro. tercera vez que te estoy viendo para solventar un problema en un mismo diente, hasta 3 veces. Y le dije, yo no puedo llamar, o sea, yo no puedo, sin echarle cara al referido, pero le dijo, yo mejor voy a sellar completamente el diente para ver si mejora todo lo que estamos haciendo. Y decidí Claro. sellar los dientes. Yo dije, nada, esto va a tener consecuencias. Y la consecuencia es que más nunca en la vida me mandé un caso. Pero está bien, duermo más tranquilo, chamo. O sea, ya no Eso es tengo muy el importante. remordimiento Claro, de claro, conciencia que también. estoy mandando a la persona para que lo maltrate en otro lugar. Ya, me lo quité encima. Tal cual. Me lo quité y perdí, sí, perdí una Bueno, referidora. Una de las cosas Gané también otras que, cosas. u- u- tal cual. una de las cosas que llama la atención también, hablamos de tratamientos de conducto y independiente del diente que sea, sabemos que hay un desgaste intra, intrarradicular, ¿no? De las paredes que hace que el diente se debilite teóricamente. Está quitando paredes dentinarias. Si el diente es mayor, aguanta más, pero si el diente es menor, aguanta menos. Y eso queda también como una laguna de conocimiento, ¿no? Queda, o sea, ¿será que el diente es más frágil al moverlo, Luis? Parece obvio, pero ni Mira, tanto, ¿no? mira, Lo que este tema que hablábamos tú hace me estás rato. diciendo ahorita es el pináculo de lo que está ocurriendo ahorita actualmente en endodoncia. O sea, lo que acabas de decir. O sea, créeme que es lo que más está manejando ahorita y es lo que más controversia está llevando. Y actualmente salió, o sea, pero es que me encanta el tema. Y actualmente salió un concepto que tiene un par de años, no es muy viejo, que se llama la dentina pericervical. La dentina pericervical es aquella dentina que se encuentra del surco gingival hacia la superficie libre del diente y no, del fondo del surco, exacto, del surco gingival hasta la cresta ósea. Y eso debe comprender 4 milímetros por encima, 4 milímetros por debajo, para un total de 8 milímetros de longitud que tú debes preservar en mayor cantidad posible para asociar a un mantenimiento del diente que sea menos frágil a la fractura por oclusión o por lo que tú quieras. Entonces, este mantenimiento de dentina pericervical, ¿verdad? Llevó a la endodoncia a algo que se llama endodoncia mínimamente invasiva. Endodoncia mínimamente invasiva no es más que aquella endodoncia con aperturas de cámaras muy reducidas, porque si tú dices que si tú trabajas en 2 milímetros de diámetro, un molar, tú vas a desgastar menos paredes, menos techo, menos estructura dental sana, y eso va a estar ligado directamente a mantener el diente en boca, porque no se va a fracturar. Entonces, claro, esto se volvió muy empírico, muy empírico. Salieron muchísimos especialistas con muchísimas habilidades a hacer tratamientos endodónticos en aperturas de cámaras súper pequeñas, porque eso es lo que va a proveer una resistencia mejor al diente, porque todo lo que yo le haga no lo va a fracturar, sea restauración protésica, hasta mismo movimiento ortodóntico, el cambio de oclusión. Pero se olvidaron de que no solamente eso es importante, o sea, aparte que saber realmente qué fractura un diente es muy difícil, realmente es muy difícil, se asocia que mientras más estructura dental sana quites, más propensa a la fractura es, pero se olvidaron si eso tenía una implicación directa con el objetivo de los tratamientos endodónticos.
que era Claro, te desinfectar. queda ahí bacteria. Exacto. Y Exacto. Qué eso quedó bueno. en el limbo. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque mi tesis fue de eso, por esa razón. Y yo pude ya publicar el 15 de junio, hace un mes aproximadamente, pude publicar mi tesis donde yo compruebo a través de evidencia científica que hacer aperturas de cámaras Vamos. ultra contraídas son ineficaces e inadecuadas en los tratamientos de conductos porque dejo paredes sin tratar ni tocar. Y lo evidencio con estudios de Claro. microtomografías, antes y después. Y analizamos desde la cantidad de paredes tocadas, no tocadas, variaciones, desviaciones, cantidad de detritos dentinales. Y es la primera tesis en el mundo, el primer estudio, que me compara 3 tipos de apertura de cámara para darle respuesta a eso. Y en el mundo. Entonces, estoy contento porque lo pude publicar al Y fin. como Orto Show, te lo traemos Es fresquito. fresquito. Tiene Qué brutal. menos de un mes publicado. Y le di esa respuesta. Si quieres Información entrar en contacto calientica. con el doctor Luis Felipe y pedirle el artículo de primera mano, te lo manda así hermosamente Con todo el saliendo gusto del del mundo. horno, pues, para que te Con todo el ubiques. gusto del mundo. Escríbele al Instagram, que lo vamos a dejar por aquí abajo, y síguelo. Y bueno, ahí No, se amplía un poco más y- tu línea de conocimiento. Sé que los ortodoncistas siguen ortodoncistas, si acaso maxilos, si acaso rehabilitadores, pero ya este capítulo que sirva de precedente para que también abramos nuestra mente a la endodoncia y a lo maravilloso que es esta relación que tiene lo de adentro de la pulpa con lo de afuera es de ella. momento para que quieran la Creo que este endodoncia. capítulo está bello y redondito. O sea, nos pasamos de la hora, pero esta conversación está demasiado sabrosa. Claro, claro. Yo creo que al final de toda esta conversación y de todo esto es entender mucho esta relación de amor y dolor y esta relación entre todas las áreas. Y como tú bien lo dijiste al principio, ¿no? Como que lo que pasa adentro no deja de tener relación con lo que pasa afuera y siempre la misma historia y con las otras especialidades también. Entonces, como bien Daniel lo dijo, vamos a dejar las redes sociales aquí de Luis Felipe, vamos a dejar las redes sociales para que se comuniquen con él directamente. Si te gusta la endodoncia, a ti, mi querido Orto Shower, que tienes de repente una pasión mal resolvida, mal resuelta, aquí resolvida, mal resuelta allí con la endodoncia, que quieres investigar allí o que quieres estar al tanto, entra en contacto directo con nuestra fuente del conocimiento aquí, nuestro invitado súper de lujo de hoy, el doctor Luis Felipe No, Jiménez. Luis Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, tu experiencia, tu amistad y por lo que recordamos hoy y que claramente que amas locamente lo que haces, así como nosotros. Te esperamos de nuevo porque quedan quizás temas para otros episodios. Y bueno, los queridos rebeldes que acompañan nuestro canal de ortodoncia, que nos acompañaron hasta ahorita, que es un capítulo, como bien lo dijo Daniel, largo, pero es demasiado interesante, cosas que no sabíamos y cosas que probablemente sospechábamos y que claramente nos trajo este señor amigazo aquí de primera mano, Daniel. Bueno, estén pendientes de nuestras redes. Por favor, si esta información te pareció valiosa, compártela. Suscríbete si estás viendo esto y no estás suscrito. Ayúdanos, es gratis. Le das suscribirse, un like y corre la voz porque en OrtoShow también se habla de endodoncia. Gracias, Luis. Si te quieres despedir de claro nuestros que sí. OrtoShowers, Yo, yo, es tu siempre, yo siempre momento. quiero hablar, ese es el problema. Pero mira, Dale con mira, todo. totalmente complacido, primero Suéltalo. porque desde una ventana bastante respetuosa, pero basada en evidencia, me den esa oportunidad de hablar de un tema que, como lo dicen ustedes en su área, los que lo siguen ustedes directamente, no necesariamente somos tan queridos. Yo invito a todas las personas que tengan ese pequeña amor o dudo que quieran saber de la endodoncia, hagan, vayan a sus eventos, analicen, estudien, porque esta especialidad es una especialidad maravillosa. Sabemos que la ortodoncia es cool totalmente, pero la endodoncia es maravillosa y cuando la empiezas a hacer, la empiezas a entender, la empiezas a estudiar y ves el mundo tan complejo que ella tiene, te das cuenta que es una especialidad rey en la odontología. Entonces, también los invito a todos para que nos den una vistica en mi área, en mi mundo, y si estoy totalmente a la orden
para responder muchas de sus dudas. Si están en mi conocimiento, ayudarlos, ojo. Y si no está, buscaré la manera de aprenderlo para también ayudarlos. Entonces, totalmente agradecido con Daniel por escucharme y tan buenas preguntas. Y con Cheo, bueno, son tantos años de verdad de amistad que hoy se lo decía a mis estudiantes, ayer, a mis estudiantes de posgrado, y le hice una breve sinopsis de quién era José Pelayo y desde cuándo lo conozco y en qué condiciones lo conocí, que fue cuando quisimos estudiar odontología, y todos estaban encantados de que alguien pudiera tener una amistad de más de 23 años y que todavía siga presente esa misma amistad. Gracias, José, por eso. Y verá Sí, señor. a ustedes por esta ventana. Gracias a ti, Luis Felipe. A lo bestia. Como les dijimos, no se te olvide darles un super like a este episodio lindísimo. Compártelo con toda esa gente que tú sabes que quiere estudiar endodoncia. Y por supuesto, siempre salva aquí, mándalo a quien tú quieras, que esto va a ayudarnos a seguir creciendo. Tenemos una comunidad bastante grande ahorita ya y contamos con tu ayuda para seguir creciendo en esta red social tan linda. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Daniel. Y nos vemos en otro episodio de Orto Show. Hasta la próxima. Chao.